Bueno, muy bien. Hagámoslo así. Una disculpa por las dificultades técnicas. Lo que puedo hacer es tratar de producir este video por separado. A lo mejor no será en vivo y también lo podremos publicar, pero vamos a comenzar. Entonces, como mencionábamos, estamos entrando a otra temporada de resfriados y gripa. Se ofrecen muchos medicamentos que podemos tomar para combatir el resfriado, la gripe. Hay vacunas que se están desarrollando, pero no vamos a tener tiempo de hablar de todo esto hoy y ciertamente son temas algo controvertidos. Entonces, vamos a enfocarnos en el papel específico del glutatión en esto. Vamos a ver también la COVID, el coronavirus, porque estos son cuestiones relevantes para nuestra discusión. Vamos a comenzar viendo ¿por qué son notables estos virus? Estos virus, por supuesto, pueden convertirse en bronquitis, neumonía o incluso en infecciones complicadas e incluso pueden llevar a la muerte. En su mayoría, estos vienen con algo que se llama en inglés URTI, es una infección de las vías respiratorias superiores. Este es el término que utilizan muchos profesionales de la medicina. La URTI, las infecciones de las vías respiratorias superiores, involucran la nariz, la tráquea, varios órganos, y como uno puede esperar, los síntomas casi siempre se refieren a estas áreas. Nos duele la garganta, no se nos escurre la nariz, nos da tos, dolor de cabeza, dolores, fatiga en general. Todo esto causa entonces dolores, temblores. Todos ustedes han experimentado eso muchas veces en su vida. De hecho, en promedio, la mayoría de los adultos sufren de alguna infección de las vías respiratorias superiores 2 a 4 veces por año. Los niños, por otra parte, pueden sufrir mucho más frecuentemente esto por año, hasta 6, 8 veces por año en promedio. Ahora, muchos de ustedes quizás hayan observado algo extraño en el último año o en los últimos dos, que resulta que nos da un resfriado menos frecuente en los últimos 2 años que antes. Y esto no es por coincidencia. Esto es porque todas las precauciones que hemos tomado en contra de la COVID-19, la distancia social, el aislarnos cuando estamos enfermos, utilizamos cubrebocas, nuestra higiene ha mejorado, todo esto ha resultado en un decremento en la frecuencia en la que nos enfermamos de casi todos estos virus. Pero con el paso de los años, el atrapar un resfriado o gripe ha sido una de las causas más comunes para tener que visitar a un médico. Y no que el médico pueda hacer mucho por ustedes, pero aún así seguimos atendiendo muchos casos de resfriados. Vemos a muchas personas con resfriados. Estas infecciones de las vías aéreas superiores son muy molestas. Nos enferman un par de días, 2 semanas es muchísimo tiempo. Faltamos al trabajo, faltamos a la escuela y al trabajo. Y hay quien piensa que este tipo de resfriado es bueno porque esto le da un entrenamiento al sistema inmunológico, le da la oportunidad al sistema inmunológico de entrenar, de ponerse en forma, pero también podemos enfermarnos más y esto puede desarrollar una neumonía que afecta las vías respiratorias inferiores. Después tenemos infecciones bacterianas, además de la infección viral que puede ocurrir, y esto requiere el uso de antibióticos. Los antibióticos no sirven para los virus, pero sí sirven para cuando tenemos algo que llamamos una superinfección. Súper en el sentido de que está sobrepuesta, es decir, tenemos una infección bacteriana sobrepuesta sobre una infección viral. Además, estos virus pueden diseminarse sistémicamente y pueden llevarnos incluso hasta la muerte. Es muy poco frecuente para el resfriado común, es muy, muy poco frecuente que esto suceda, pero es menos poco frecuente para la gripe y, por supuesto, también pues ya sabemos cómo está la situación con la COVID-19. La herramienta principal que tenemos para estas infecciones virales es la prevención.
Ustedes aquí ven una lista breve de algunos de los consejos que publicamos por todas partes: el lavarse las manos, cuidar la higiene personal, cubrirse, alejar las manos de la cara, el cubrirse con el hombro cuando uno estornuda o tose, etcétera. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y hemos dicho que esto puede ser muy efectivo para prevenir un resfriado en los últimos años, porque nos hemos aferrado a estas prácticas que adoptamos durante la pandemia de COVID. Entonces, ¿qué hay con respecto del glutatión y los virus? Vamos a echar un vistazo a este tema. Este es un tema muy grande, muy importante. Si quieren ahondar un poco más en este tema, tengo varios videos que pueden explorar. Todos están en mi canal de YouTube. Ustedes pueden ver aquí la dirección en la pantalla y pues los invito a todos y a todas a visitar mi YouTube. Ahí tengo información sobre glutatión, virus, sobre COVID-19 y hay muchos videos relacionados con el glutatión que seguramente serán de su interés. Quiero resumir lo que cientos de estudios ya han demostrado. El glutatión es un agente antiviral. Esto está claro, lo voy a repetir. El glutatión es un agente antiviral, una sustancia antiviral. Si vemos los estudios de Inmunocal, por ejemplo, encontrarán artículos sobre SIDA, HBI, hepatitis B, hepatitis C y mucho más. Y las razones por las cuales el glutatión sirve como antiviral son muchas. Aquí tengo simplemente unas cuantas. Los, los virus requieren un entorno oxidativo para florecer. En pocas palabras, radicales libres. Los radicales libres promueven la replicación viral. El glutatión aumenta la actividad tanto de la respuesta inmunológica innata y la inmunidad adaptativa. También aumenta la actividad de las células T y las células asesinas naturales. Y también modula la actividad de las citocinas, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar mucho acerca de cómo funciona el glutatión como agente antiviral. Entonces, echémosle un vistazo ahora echémosle un vistazo al resfriado común. No solamente se debe a un solo virus, de hecho hay más de 200 subtipos de virus que generan el resfriado común. Es por eso que nunca nos volvemos inmunes a los resfriados, porque hay demasiados tipos de virus y cada tipo muta en tipos diferentes de virus también. Y es por eso que el desarrollo de una vacuna como el contra el resfriado nunca ha tenido lugar de manera exitosa. Echemos un vistazo a algunos de los virus más comunes que causan el resfriado común. El más común que causa el resfriado común se llama rinovirus. Rino significa nariz, es decir, cuando nos escurre la nariz es el síntoma más común. Depende del año y del lugar. Bueno, los rinovirus pueden causar entre el 30 y el 80% de los resfriados en un año dado, normalmente a nivel moderado y es autolimitante. A lo mejor esto no lo sabían ustedes, pero todos hemos sufrido de la infección de coronavirus. Probablemente nos ha pasado muchas veces en nuestra vida. Es la segunda causa más común del resfriado común. Hay muchos subtipos de coronavirus, entre 3 y 7, los cuales causan infecciones de las vías respiratorias superiores en los humanos. Son muy comunes y normalmente generan una enfermedad muy leve de la cual nos podemos recuperar en varios días, en unos cuantos días. La COVID-19 es un tipo de coronavirus, pero que mutó y se convirtió en una forma mucho más virulenta. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, no vamos a hablar hoy esta noche sobre eso. Está el virus de la influenza, también es muy común, un 10-15% de las infecciones respiratorias del tracto superior son por estos virus. Muchas personas se enferman de gripe, pero a veces no se enferman, no presentan síntomas de enfermedad, lo cual aumenta las posibilidades de diseminarlo. Sin embargo, muchas personas sí a veces se sienten muy mal con la gripe, mucho peor que cuando tienen un rinovirus y muchas veces tienen que pasar una semana o dos en cama. El virus de la influenza, la gripe, conlleva un mucho mayor riesgo de convertirse en neumonía. Y en particular, esto es un gran riesgo para los adultos mayores, las personas enfermas o las personas con el sistema inmunológico comprometido. De hecho, causa miles de muertes cada año.
Los adenovirus después son otro tipo de virus bastante común. No es tan severo tampoco, a menudo aparece como conjuntivitis o con el ojo rosado, un poco rojizo, y hay muchos más que podemos encontrar en la población de virus, el RSV o los virus sin, sinciales respiratorios, son muy prevalentes también. Hay muchas posibilidades, hay muchas amenazas, y esta gráfica enlista apenas unos cuantos. Como les mencionaba, hay más de 200 subtipos de virus que producen el resfriado. Ahora, les recuerdo que el coronavirus es una de las causas más comunes del resfriado. Normalmente es muy leve y es fácil curarla sin medicamento, pero la COVID-19 ha sido diferente. No hemos estado expuestos a esta mutación sino hasta 2019. Por lo tanto, nuestros sistemas inmunológicos estaban muy mal equipados para enfrentar a esta variante, lo cual, bueno, generó un problema enorme. Ahora, enfoquémonos un poco más en los rinovirus, el tipo de virus más común, y veamos algunos estudios que han investigado el papel del glutatión. En este estudio, los investigadores miraron los receptores en los tejidos de las vías aéreas a los cuales se pega el rinovirus. Ahí se pegan las células. Antes se sospechaba que el estrés oxidativo era parcialmente responsable de sobreregular estos receptores y de atraer más partículas virulentas. Entonces se investigó el uso de antioxidantes para suprimir esta acción. Y nuevamente, al decir agente reductor, es como lo llaman los químicos. Normalmente nosotros decíamos un antioxidante. Un antioxidante inhibe la regulación de los receptores por medio de este virus. Por supuesto, el antioxidante que utilizaron fue el glutatión, el oxidante maestro. Lo utilizaron como arma y, tal y como se predecía, el aumentar la toma de la ingesta de glutatión inhibió exitosamente la atracción, esta sensación de que se pegan en los receptores. Por lo tanto, se considera como un tratamiento potencial en contra de los rinovirus. En este estudio, los científicos se preguntaron si la reducción de los niveles de glutatión estaba correlacionada con el incremento en la inflamación y el estrés oxidativo en las células enfermas. Entonces, como se esperaba, se dieron cuenta de que los rinovirus incrementaban el estrés oxidativo y bajaban los niveles de glutatión. Entonces, el consumo de glutatión ayudó a reducir los niveles de inflamación, es decir, al aumentar el consumo de glutatión en contra de rinovirus, pues presenta un gran potencial. Vamos a ver otro virus que parece que está muy popular en las noticias últimamente, el RSV o el virus sincitial respiratorio. Probablemente lo han escuchado en las noticias. Parece que este representa más enfermedades respiratorias en estos días. Hay muchísimas evidencias de que, por ejemplo, el asma, que es mediada por el estrés oxidativo, y que una infección viral asociada con el inicio y la exacerbación del asma, perdón, actúa como un tipo de estrés oxidativo. La meta de este estudio era determinar si los virus RSV inducen el estrés oxidativo en las células epiteliales de las vías respiratorias humanas, y si estos virus RSV, este tipo de estrés oxidativo, generaba inflamación. Y no solamente encontraron que de hecho esto es cierto, sino que también demostraron que el aumentar los niveles de glutatión revertía todo esto. Eso es algo muy prometedor. Un equipo español también analizó los niveles de glutatión en RSV y encontró que al utilizar los niveles de glutatión podían predecir el grado de la severidad de la infección por la deficiencia de glutatión. En otras palabras, los niveles de glutatión tienen una correlación inversa con el grado de la infección.
Aquí los doctores utilizaron un precursor del glutatión llamado NAC, no sé si lo conozcan, para aumentar los niveles del glutatión y mostraron que con el aumento del glutatión las células se inflamaban menos, producían menos moco y se reducían los niveles de inflamación de ciertas citocinas y que también tenía un efecto antiviral. Es algo bastante convincente. ¿Qué hay con respecto al glutatión y la influenza? La gripe, la famosa gripe. A pesar de todo lo que nos hemos enfocado en la COVID-19, la gripe sigue siendo un padecimiento mucho más común. Veamos primero este artículo de la Universidad Emory en Atlanta, Georgia, en donde yo fui jefe de la residencia de medicina hace muchos años. Lo que hicieron fue analizar tanto los cultivos de tejidos y de organismos vivos para probar si el aumentar los niveles de glutatión suprimiría el avance de la gripe. Si vemos los cultivos de tejido, incluyendo células epiteliales de pulmón humano, el glutatión inhibió significativamente la producción y la actividad la producción de virus de influenza activos. En animales vivos también el glutatión redujo el conteo viral en pulmones y tejido de la tráquea. Es decir, tanto en laboratorio como en animales, estos datos sugieren que el glutatión tiene una actividad en contra de la influenza. A medida que aumentaba la concentración de glutatión, de acuerdo con esta gráfica, pues también bajaban los niveles de la enfermedad. Este estudio es uno de los primeros artículos que analiza los niveles de glutatión en la influenza y sigue siendo mi estudio favorito porque este nos lleva de vuelta a los 90. El liderado por el doctor Sylvain de Flora, el equipo puso un sujeto humano en NAC para aumentar el glutatión durante 6 meses durante la temporada pico de la gripe y se comparó esto con un grupo que simultáneamente estaba tomando un placebo. Se trata de un estudio placebo de control y los participantes llevaron una bitácora diaria de sus síntomas de salud y se les hizo pruebas para ver si presentaban anticuerpos de la gripe. Entonces, echemos un vistazo a algunos de estos hallazgos. En esta gráfica, el grupo placebo se ve representado por las barras morado claro, lavanda, y los precursores de glutatión se ven en morado oscuro. Lo que vemos son los síntomas reportados por los pacientes, por ejemplo, la tos, el dolor de garganta, escurrimientos nasales, etcétera. Y podemos ver en esta gráfica que el grupo de glutatión tuvo como un medio a un tercio de los síntomas en comparación con el grupo placebo. Igualmente se vio quiénes estaban enfermos como para mandarlos a cama. De los 10 pacientes que sufrieron la gripe sin haber estado en cama, es decir, de estos 10, 9 de ellos, de los que no fueron a cama, recibieron el tratamiento de NAC para aumentar los niveles de glutatión. 9 de 10. Esta gráfica es todavía más reveladora. Se basó en si el paciente había tenido una prueba positiva a gripe, una prueba sanguínea y si tenía síntomas o no. Entonces, en una prueba, pues estamos hablando de una prueba positiva y se presentaban síntomas. 80% de las personas que no tomaron el placebo, que tenían una prueba positiva, tenían síntomas bastante claros. El 80% de ellos que no tenían niveles tenían niveles elevados de glutatión. Por el otro lado, el grupo que tenía mayores niveles de glutatión solamente desarrollaron, el 25% de ellos desarrollaron síntomas. Entonces, nuevamente, en los pacientes que estaban con mayores niveles de glutatión, que tuvieron un resultado positivo para influenza, solamente un cuarto de ellos presentaron síntomas. Esta es una reducción muy importante en la probabilidad de enfermarse si se enferman de la gripe. Los que tenían niveles elevados de glutatión tenían síntomas menores y, por supuesto, un tiempo más corto de recuperación. Esto me resulta un estudio muy sobresaliente. Por último, echemos un vistazo a COVID-19 y glutatión.
Yo sé que parece extraño que comparemos la COVID-19 con el resfriado común y la gripe, pero en realidad la mayoría de los casos de COVID en la actualidad tienen el aspecto y la sensación de un resfriado fuerte y ojalá las cosas se mantengan de esa forma. Debo recordarlos que este tema lo he cubierto a profundidad y ustedes pueden encontrar presentaciones sobre este tema si visitan mi canal de YouTube. Aquí están las ligas. Hay una presentación detallada sobre glutatión y COVID-19 y pueden entrar utilizando la dirección que está en la pantalla. Por favor, visiten el video. Quiero decirles ahora que esta es un área en la que se ha investigado muchísimo y se sigue y sigue siendo el enfoque de la investigación. Si vamos a pubmed.gov y ingresamos los términos de búsqueda, glutatión y COVID, vamos a encontrar 250 artículos escritos, todos en los últimos 3 años. Y a propósito, muchos más están en proceso. La relación entre el glutatión y la COVID-19 está muy bien establecida. Echemos un vistazo a algunos hallazgos. Los bajos niveles de glutatión representan un factor de riesgo para desarrollar COVID. La gente con mayores niveles de glutatión tiene menores probabilidades de enfermarse de COVID-19. Los bajos niveles de glutatión se correlacionan con la severidad de la COVID. En otras palabras, cuantos menores sean los niveles de glutatión, mayor será la severidad o la gravedad de la enfermedad. Y tal y como sucede con otras infecciones virales, la COVID en sí agota el glutatión. Esto puede llevar a una espiral descendiente de la enfermedad. Los bajos niveles de glutatión aumentan la inflamación pulmonar. Los niveles de glutatión están inversamente correlacionados con el daño en la inflamación pulmonar y mucho de este daño e inflamación en los pulmones son causa de la producción de moléculas que nosotros llamamos citocinas inflamatorias. Seguramente han oído hablar de la tormenta de citocinas. Bueno, estas son mediadas por células inmunológicas específicas que tienen el propósito de matar los virus, pero cuando se salen de control también pueden matar tejido pulmonar. Los bajos niveles de glutatión aumentan el riesgo de que haya una tormenta de citocinas. Pueden aprender más sobre esto en mis otros videos. Las condiciones preexistentes de la COVID-19 severas están vinculadas con los niveles bajos de glutatión. Ahora, ¿cuáles son algunas de las condiciones preexistentes que ponen en riesgo a un paciente de una enfermedad severa de COVID? Para la incubación, para la muerte, bueno, la edad avanzada, la diabetes, los fumadores, la enfermedad pulmonar, todas estas condiciones preexistentes, ¿qué tienen en común? Todas son condiciones que sufren por falta de glutatión. Lo más importante, los precursores de glutatión han sido utilizados con mucho éxito en estudios clínicos y como ustedes saben, esto sigue siendo el aspecto más importante. Y hay ensayos clínicos que han demostrado que esta estrategia en particular funciona en seres humanos. En este caso, la respuesta es sí, por supuesto, y hay muchas más pruebas y ensayos clínicos en proceso. Echémosle un vistazo a la página de pubmed.gov, ingresemos glutatión y COVID y veamos la información, la investigación que ya existe. Entonces, tomando todo esto en cuenta, creo que dadas las desventajas negligentes del aumento de glutatión y em, bueno, todo lo que vemos aquí hace que esta opción sea, la opción de consumir glutatión sea algo seguro, sea algo evidente. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para prevención? Lavarnos las manos, cuidar nuestra higiene, utilizar un cubrebocas, una máscara, etcétera. Pero hay otra cosa que tenemos que agregar a esta lista: aumentar los niveles de glutatión. Entonces, pues bueno, muchas gracias por su atención y dejaré de compartir mi pantalla en este momento. Doctor Gottman, muchísimas gracias. Esto fue fascinante. Muchísima información muy buena acerca del resfriado común y, por supuesto, acerca de COVID.
Tuvimos una sesión con Katy hace poco que salió positiva a COVID. Estuvo tomando glutatión y no se sintió muy bien un par de días, pero ahora ya se ha recuperado. Ahí lo tienes. Esto sucede. Nosotros que usamos Inmunocal sabemos que esta es una experiencia continua para el poder vencer a un virus tan malo, ¿no? Gracias al uso de nuestros productos. De hecho, yo mismo me he recuperado de estas enfermedades. Entonces, sí, quien tenga alguna pregunta, por favor, anótenla en el chat, en donde tenemos preguntas y respuestas. Tomaremos unos minutos para recibir sus preguntas y contestarlas. Le voy a pedir a Dylan que nos ayude, por favor. Seguramente hay gente que habla hispana. Gracias por estar aquí, nuestros amigos de habla hispana, de habla francesa. Entonces, por favor, pongan sus preguntas en el chat en cualquier idioma y se las pasaremos al doctor Gottman. Ahora, yo tengo una pregunta por curiosidad personal. Lo que hacemos nosotros aquí, Kathy y yo, tenemos actividades muy regulares. Nos gustan los deportes, por ejemplo. Pero si alguien alguien se enferma de un resfriado, ¿qué recomienda, doctor, en cuanto a aumentar su dosis de Inmunocal? Bueno, cuando yo empiezo a sentir esta sensación y digo, híjole, ya me enfermé, duplico mi consumo de Inmunocal. Paso a 4 paquetes, pero definitivamente si sientes que te vas a enfermar o te estás enfermando, sí, yo tomaría 3 paquetes por día. 3 paquetes por día. Otra pregunta. Yo sé que es un tema sensible, pero los cubrebocas, las máscaras. Yo antes usaba mascarilla, ¿no? Utilizaba cubrebocas y tomaba mis 4 paquetes por día. Durante unos días no me sentía mal. Y de hecho, hasta se puede notar en mi voz que estuve un poquito enfermo hace un poco, ¿no? Y bueno, como estaba estornudando y tosiendo, pues por respeto a mis paisanos canadienses, pues me puse mascarillas. Esa es una manera eficiente de hacer las cosas. O sea, si no te pones cubrebocas, andas esparciendo gérmenes por todos lados. Bueno, si no te sientes bien, te debes quedar en casa. A veces no tenemos opción y tenemos que salir. Y sí, los cubrebocas, las mascarillas funcionan. Yo sé que ha sido un tema controvertido. No funcionan al 100%. Tienen que utilizarse adecuadamente. Tiene que ser una buena mascarilla. Pero si vemos los incidentes la baja incidencia del resfriado común en los últimos años, la gente ha tomado muchas precauciones y ha utilizado mascarillas y ha habido una mucho menor incidencia de resfriados. Entonces, sí, yo les recomendaría usen cubrebocas, usen mascarillas. Mucha gente dice que no. Yo la respuesta digo que depende. La respuesta es depende, pero hay que usarlas adecuadamente. Luego vemos gente montada en bicicleta en la calle utilizando mascarillas y no sé, eso les sirve para no respirar los humos de los coches, no sé. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que hay un lugar y un momento para, para usarlas, ¿no? Por ejemplo, porque la gente se siente mejor, como estaba yo, estuve un par de días tosiendo, estornudando, entonces pues tenía que usarlo, pero si cuando estaba solo, si no había nadie aquí conmigo, no utilizaba la mascarilla. Muchas veces me pongo la mascarilla para hacer sentir bien a las otras personas. Bueno, la mascarilla hace 2 cosas hasta cierto punto. Evita que disemines el virus, pero también evita que te enfermes en caso de que no tengas el virus. Bueno, vámonos al cuadro de preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas en español, pero no estoy muy bien con mi español. A ver quién nos puede ayudar. Sí, tenemos una pregunta aquí. ¿Cómo puedo medir el nivel de glutatión en mi cuerpo? Esa es una pregunta que me hacen mucho, Dylan. Hay pruebas que puedes pedir por internet por 20, 30, 40 dólares, pero eso es una pérdida completa de tiempo y dinero. Una prueba correcta de glutatión es técnicamente muy, muy difícil. Cuando medimos los niveles de glutatión para nuestros estudios, tuvimos un espacio especial en el laboratorio donde hicimos esto con gente que tiene experiencia. Tomamos muestras sanguíneas, esto lo centrifugamos, lo hicimos girar.
sacamos las células blancas, los glóbulos blancos, y medimos el glutatión presente en los glóbulos blancos. El procedimiento es muy caro. Y uno de estos días, algún laboratorio, alguna empresa farmacéutica seguramente va a lanzar alguna manera efectiva y más económica para medir los niveles de glutatión. Cuando eso suceda, tu doctor te va a pedir niveles de glutatión todos los años, tal y como los médicos actualmente te piden muchas pruebas sanguíneas siempre, ¿no? Si hablas con un cardiólogo, te van a decir que el glutatión es una buena manera, la medición del glutatión es una buena manera de predecir la enfermedad cardíaca o el inicio de un ataque cardíaco. Si hablamos con doctores especializados en riñón, ellos van a decir que una buena prueba de glutatión es una representación excelente de la función renal, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Estaremos ahí muy pronto, pero por ahora ahorren su dinero. Una pregunta, Dr. Godman. Una pregunta. ¿Importa en cuanto a la salud respiratoria? Por ejemplo, ¿se puede utilizar inmunocal clásico o el platino? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay uno mejor que otro en el caso de enfermedades respiratorias? Si la enfermedad respiratoria se experimenta con inflamación, casi siempre es así, probablemente el platino sea mejor, aunque si estamos hablando de algún jovencito, un niño con asma, podemos tomar el regular, pero para una persona de mayor edad, algo como asma o a una bronquitis crónica o un enfisema, probablemente la mejor elección sería el platino. Muy buena pregunta. Dylan, tengo otra pregunta para ti. Es una muy buena pregunta de parte de Judy. Nos ha explicado usted la diferencia entre COVID y la gripe, pero los síntomas son muy similares. ¿Cómo una persona civil, una persona sin preparación médica puede saber si tiene COVID o si tiene un resfriado común? Hay listas de verificación, las que llaman checklist en línea, para valorar los síntomas de un resfriado, de la gripe. Normalmente estas dos son indistinguibles. A veces uno tiene gripe y uno piensa que es un resfriado porque no es una gripe muy severa, pero una gripe severa, una gripe grave normalmente va a estar asociada con la presencia de alta temperatura, con dolores de cabeza fuertes, con dolores, con síntomas más severos, más graves. Ahora, si tenemos escurrimiento nasal o si tosemos, bueno, cuando tosemos es más común con la influenza, pero es muy fácil. Pongan en Google resfriado, gripe y hay infografías que les ayudarán a distinguir entre ambos, pero no todo el tiempo. Judy, ¿de qué Judy hablamos? ¿De Judy McDonald? Judy, gracias. Me parece que Judy, si no me equivoco, Judy sugirió este tema para la llamada de hoy, para esta sesión de hoy. Bueno, no sé, es una persona cuyo nombre es Judith. Puede ser la misma Judy de la que estamos hablando. Tengo otra pregunta por acá. No hay muchas preguntas que tengan que ver con COVID o con la gripe. ¿Qué tratamiento debe tomar un paciente de 82 años con insuficiencia renal? Ok, esta es una pregunta de una enfermedad de los riñones, una enfermedad renal. Por supuesto, necesitamos elevar los niveles de glutatión. Hay todo un capítulo que he escrito acerca de glutatión y la enfermedad renal. Ahora, depende de la gravedad de la enfermedad renal. Muchos pacientes con enfermedad renal severa se les dice que restrinjan la cantidad de proteína que consumen, porque demasiada proteína es difícil de procesar para un riñón enfermo. Entonces, mucha gente reflexivamente dice, ok, la falla renal, tiene falla renal, no tome inmunocal porque es proteína. De hecho, es completamente lo opuesto. Si tienes una dieta que restringe las proteínas, por ejemplo, tienes falla renal,
y tu equipo médico te dice que solamente puedes comer 4 gramos de proteína por día y no más, 40 gramos, estarás mucho mejor consumiendo 10 gramos de proteína a través de Inmunocal que salir a comerte una hamburguesa de Wendy's. Lo que tienes que hacer simplemente es calcular en tu límite diario que un sobrecito de inmunocales de 10 gramos, porque aumentar el glutatión es extremadamente importante para la función renal correcta. Entonces, sí, hago referencia a este capítulo de mi libro. No tiene nada que ver con resfriados o con gripe, pero es una buena pregunta de todas maneras. Doctor Goodman, aquí. Parece que esta es una trampa, pero creo que no. Su pregunta, los estudios que usted citó, utilizó NAC. Oh, okay. Yeah. It's an obvious question. La pregunta es bastante obvia. If you look in Si, medical si vemos literature, la literatura médica, if you look in sobre todo, the books that every si vemos los libros que pharmacist todos los farmacistas usan y que usan todos los médicos en América del Norte, el PDR, el libro de referencia médica de Estados Unidos, o el CPS, que es el compendio de enfermedades especiales en Canadá. Bueno, hay dos cosas en estos libros que reconocen o que se reconocen como que aumentan el nivel del glutatión. El glutatión no aparece en estos libros porque no funciona si comemos glutatión. El precursor de glutatión más comúnmente utilizado es el NAC, NAC. NAC es una manera muy efectiva de aumentar el glutatión, pero no es para todos. Tiene unos cuantos problemas. Número uno, tiene algo que llamamos una media vida corta, una semivida corta. Es decir, si medimos la acción del NAC, es más o menos 3-4 horas. Entonces necesitas tomarlo varias veces al día. Número 2, el NAC tiene efectos secundarios. Y cuanto más tiempo tomemos NAC, vamos a tener más efectos secundarios. Después de un tiempo, podemos entrar a un estado que se llama hipercestidemia, es decir, es un estado de demasiada oxidación. Si uno se siente enfermo la primera vez que tomamos NAC y lo tenemos que tomar 4 veces al día, te vas a sentir 4 veces menos enfermo al final del día. Es un fármaco muy efectivo, pero sí conlleva ciertos problemas. Inmunocal, por otro lado, solamente hay que tomarlo una vez al día y después de una sola ingestión puedes ver efectos más allá de 3 o 4 horas. Vas a ver este efecto de una sola ingestión de inmunocal. Lo puedes sentir hasta días después y no te enferma, no te da efectos secundarios. Mucha gente se siente mejor. Esas son las diferencias principales y gracias por hacer esta pregunta. Parecía como a trampa la pregunta, ¿verdad? Bueno, es que hay mucha gente nueva, hay gente que acaba de entrar a Inmunocal, a Inmunotech y quieren conocer qué es Inmunocal y no sé, estaba buscando más preguntas, pero creo que una de las claves con la NAC y los estudios químicos es que es la forma más conveniente, ¿no? De administración. Es un compuesto sintético, no es natural, pero es una manera muy sencilla para ver qué sucede, ¿no? Al menos así ha sido a través de estudios clínicos, ¿no? Aumenta los niveles de glutatión. Claro, no hay que mezclarlo, es una simple píldora, no tiene ningún valor nutritivo, mientras que Inmunocal es alimento y también tiene es la proteína biológica más alta que puedes comer. Los NAC no nos dan ningún valor nutritivo. Esa es otra diferencia importante. Cuando usted dice es una proteína médica, está hablando de una proteína que está disponible para el cuerpo, es decir, en Inmunocal lo tenemos, es lo que hay en Inmunocal, y se absorbe muy fácilmente, más que los huevos, la carne o cualquier otra fuente común de proteína. Bueno, cuando vemos las proteínas, podemos medir las otras proteínas, podemos medir el efecto de la proteína en nuestro metabolismo. Y
a mayor cantidad de aminoácidos esenciales que contenga una proteína, será mayor su valor biológico, es decir, tendrá una mayor utilidad para el cuerpo. Inmunocal está por arriba de los huevos, de la leche, de la soya, de la carne, está por arriba de todo. Eso es sorprendente. Escucho mucho a la gente hablar acerca de una corta semivida, de una corta media vida. ¿Eso es correcto? ¿Puede explicarnos un poco más al respecto? Sí, si tomamos NAC, su media vida es la cantidad de tiempo que toma, la cantidad de tiempo que toma en desaparecer del cuerpo. Entonces, después de 2, 3 horas, solamente la mitad sigue presente. Y en las siguientes horas, la mitad queda ahí. Hay un declive muy rápido. Esto puede producir un pico de glutatión que venga seguido por alguna especie de choque o... Bueno, sí, por supuesto. Los niveles de glutatión se elevan mucho más después de tomar la N-acetilcisteína, la NAC. Y es por eso que se tiene que tomar varias veces al día para tratar de mantener constante ese nivel a lo largo del día. Incluso si lo tomamos 2, 3 veces al día, se van a notar esos picos. Sí, porque necesitamos que ese nivel sea consistentemente alto, porque el glutatión es parte de las defensas. Nadie quiere que sus defensas, que su ejército se vaya de vacaciones, ¿verdad? Simplemente que no estén ahí y que no estén listos para defender al cuerpo cuando se necesita. Entonces, cuando usan nuestro producto, quiero entenderlo y quiero aclararlo. Cuando tomamos nuestro producto, encontramos una disposición consistente en el cuerpo que mantiene estos niveles de manera consistente altos para que si algo trata de entrar a tu cuerpo y tú tienes, porque tomas Inmunocal, tienes niveles de glutatión naturalmente consistentes, vas a ser más fuerte, a diferencia de cuando tienes picos, que hay picos y caídas. Puede haber un periodo de caída en el que tu cuerpo se ve expuesto a algo dañino y no puedas defenderte de manera tan efectiva. Esa es una explicación excelente, es una explicación totalmente excelente. Los niveles de glutatión caen a lo largo del día. Si les hago la pregunta, cuando se enferman de un resfriado, ¿cuánto sienten los primeros síntomas? Normalmente los primeros síntomas ocurren cuando nos levantamos por la mañana. ¿Por qué sucede así? Porque sin hacer nada, los niveles de glutatión caen en la noche y esto hace que caiga el sistema inmunológico y que el sistema inmunológico sea menos activo y entonces esto fortalece los virus. Entonces sí, Doc, tienes toda la razón. Muy buena explicación. Simplemente he sido buen estudiante. Le he puesto mucha atención. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cuál puede ser el tratamiento o cuántos sobres de Inmunocal necesitamos para un niño de 5 años con rinitis? Hay una fórmula para calcular las dosis de Inmunocal para la población pediátrica. Es 0.5 gramos por kilo de peso. 0.5 gramos por kilo. En un niño de 5 años probablemente puede tomarse un medio sobrecito fácilmente. Si el niño toma un sobre por día, tampoco es ningún problema. Probablemente puede ser que la dosis sea más efectiva, ¿no? Mejor. Ciertamente un sobrecito no le va a hacer daño a un niño de 5 años, pero 0.5 gramos por kilo es la dosis que utilizamos en nuestros estudios de investigación para la población pediátrica. ¿Debería ser Inmunocal regular o platino? Probablemente el regular nada más. Probablemente basta con el regular. Ya estamos llegando a la hora. Doctor Gottman, antes de que lo dejemos ir, ¿le podemos hacer una pregunta más? Esta está vinculada con la última. Yo tomaba mis 2 Inmunocales en la mañana, pero ahora
Están diciendo que el sistema inmunológico se vuelve débil en la tarde, en la noche. Bueno, pues yo tomo 2 en la noche justo antes de ir a dormir para darle un refuerzo a mi sistema inmunológico antes de ir a dormir. Pero si solamente tomamos 2, y esta la pregunta nos la hicieron, ¿cuál es la mejor hora para tomar Inmunocal, en su opinión? Y después lo dejamos ir. Al inicio del día, porque es durante el día que uno va a enfrentar retos. Y ese Inmunocal seguirá activo la siguiente mañana. No se preocupen demasiado por eso. Muy bien, pues muy buenas respuestas. Primero que nada, quiero darle las gracias, doctor Gottman, por tomar este tiempo, apartarnos un huequito en su horario tan ocupado para darnos esta sorprendente plática. Es un placer tener el regalo de su conocimiento aquí y le agradecemos muchísimo desde el corazón. Para todos nuestros participantes, los que nos escucharon en inglés, español y francés, muchísimas gracias por también apartar tiempo de su día para unirse con nosotros. Ha sido maravilloso que estén con nosotros. Esperemos estar aquí con ustedes el próximo mes con otro muy buen tema, muchas preguntas. Muchas de sus preguntas no se pudieron contestar. Una disculpa por eso, porque hicieron muchas preguntas. Tratamos de escoger las preguntas pertinentes con respecto al tema de la noche. Habrá otros temas y obviamente tendrán la oportunidad de recibir una respuesta. Me gustaría también expresar nuestro agradecimiento a nuestros intérpretes. Gracias, han hecho un gran trabajo para ayudarnos a llevar esta información a personas en otros idiomas. Pues esto es todo. Muchas gracias por su participación. Que tengan buena noche. Nos vemos el próximo mes.